Bueno, la vez pasada habíamos terminado el PDF 51. Voy a abrirlo un poquito para mostrarlo. Teníamos un dibujito allí al final que hablaba de los procesos de creación del mundo, en cuanto a cómo esa luz va desde su estructura más de solo luz, ir creando esa creación, como densificándose, y cómo el ser humano dentro suyo tiene todo ese mismo proceso en sentido inverso, como desde ese mundo material hay que ir profundizando hasta esa luz que está en el interior, y toda la misma estructura de mundos está en un lado y en otro, lo único que están en el sentido inverso, y esa es la razón por la cual cuando uno profundiza en sí mismo respecto a esa pureza que hay en el interior, puede interaccionar hacia afuera en esa misma cantidad, por decirlo así, y que en realidad hay como una doble conexión, o sea, esa intención hacia adentro llega hasta lo más alto, vuelve y va corrigiendo la propia persona. Ese es un poco el esquema que habíamos visto al final de la reunión anterior. Y quedaba una oracioncita ahí al final. Estoy mirando a ver cómo engancharla. O sea, el esquema que estaba mostrando es este que está aquí, ¿no? El que tiene los dos círculos. Y arranco con la lectura. Dice, desde lo superior, ella se ha convertido en adaptable, habilitada a la elevación de escalones desde lo superior, y no hay más lugar para él para extenderse aquí. No hay lugar para él para que se extienda aquí, dice, ha llegado a la completitud, su trabajo ha terminado en esta etapa, o sea, se han completado los 10 sefirot, es cuando ese proceso Mamad se completa, cuando la persona llega desde esa profundidad de su ego a hacer el pedido, y eso llega a lo más alto, que es donde tiene respuesta, cuando ahí abajo hay una afinidad de cualidades con lo más alto. Párrafo 45. Y esta luz del alma se llama la luz silenciosa de santidad del mundo de Asia, y ser dirigido contra la pureza de una parte inmóvil del deseo de recibir, Ratzon Lekabel, en el cuerpo humano, Adam, como fue mencionado anteriormente. Y un acto de iluminación de similar espiritualidad en el aspecto de Jiná, desde la naturaleza muerta de lo corpóreo, lo físico, lo material. Menciona una referencia al párrafo 35, veamos arriba en el párrafo 35, que no tiene movimiento personal, privado para todas sus partes. En él hay solo un movimiento que incluye la comprensión por todos, que todos los detalles sean iguales. Por lo tanto, la luz desde el Parsuf de Nefesh de Asia, aunque hay en él 613 órganos, en ellos son 613 clases especiales, formas de transformación de caminos de obtener abundancia. En cualquier caso, estos cambios que no son reconocidos. Pero solo una luz inclusiva cuya actividad rodea a todos por igual, sin conocimiento de los detalles en ella. Comentarios. El primer aspecto a trabajar siempre es desde esa acción simple, desde un movimiento que, o sea, donde no hay movimiento, donde uno se enfoca en todo por igual, corresponde a lo que es a nivel de las 4 formas de la naturaleza que vimos, al nivel inanimado del mundo externo,
y también uno parte de eso que no tiene movimiento cuando está trabajando en uno mismo, como de lo más duro, que es eso, que como no se puede mover en libertad respecto a la vida, y desde ahí es donde arranca en el trabajo espiritual. Lo más elevado a nivel espiritual, donde su fuerza espiritual es la más simple, la más pura, ese es el estado que está más cercano al Creador, más cercano a Ein Sof, en cuanto a lo que es el nivel del alma, como las rocas y todo el reino mineral en nuestro planeta. Cualquier elemento de ese reino solo se brinda a todos los demás por igual, o sea, no tiene ninguna restricción para poder hacer ese servicio, sin preferencias por uno o por otro. Esta es la forma más pura y simple en el dar que se puede aspirar, solo que el reino mineral, solo es ese reino mineral que lo hace así, porque esta es su naturaleza. Nosotros, en nuestro trabajo personal, tenemos que llegar, en realidad, a ese otro extremo, venciendo toda nuestra propia naturaleza, que es exactamente la contraria, porque estamos en el otro extremo. Desde el mayor movimiento físico, desde la mayor libertad, la más inquieta, y desde allí tenemos que retornar a él. Todo eso, para poder realizar ese trabajo, se trabaja con la Torá y con las Misbot. Vimos recién el número 613, que implica lo que es a nivel físico, la cantidad de Misbot que existen. En ese aspecto general, con nuestras manos y pies, desconocemos lo que allí ocurre, solo tenemos que ponernos a trabajar y ponernos con esa confianza en eso superior, para que todos esos detalles que son desconocidos vayan aclarándose. Y sabes que, aunque sus sefirot, que ellas son divinas, y no hay ningún cambio y diferencia desde la corona del mundo de Adán Kadmon hasta el final de la sefirot de Malhut, que está en el mundo de Asia. En cualquier caso, hay una gran diferencia en cuanto a los recipientes. Porque la sefirot horneando, se pone acá como traducción, que se están haciendo, que se están testeando, examinando para las luces y los recipientes, Kelim, esos lugares donde esa luz se va a manifestar, donde va a estar incluida. Las luces de la Sefirot, ellas son purezas divinas, como fue dicho anteriormente, que son llamadas Keter, Josma, Binah, Tiferet y Malhut, en cada mundo de los tres mundos inferiores, que son llamados Briah, Yetzirah y Asiah, que no son aspectos divinos, pero ellos son aspectos que cubren. Hisuin, ellos son revestimientos oscuros de la luz Ein Sof en el templo dentro de ellos, y midiendo, tolerando, subsidiando, enseñando, ayudando para su iluminación a través de los recipientes, donde cada uno de los cuales recibirá solo de acuerdo con su índice de pureza. Hay toda una graduación en lo que es esa luz tan pura en el exterior de la creación, hasta el aspecto más interno, y cada una de esas vasijas tiene esa graduación, y eso también está dentro de ese ser humano. Y en ese aspecto, aunque la luz misma es una, porque en realidad la esencia que da vida a todo es la misma, la percepción en la persona es diferente. Y eso es lo que uno va a ir notando, y por eso existe esta estructura. La luz en realidad siempre es una, pero la persona la experimenta de diferente forma. Llamamos a las luces por esos nombres de esos sefirot, de esos lugares donde se encuentran, y donde cada una de esas luces se puede ubicar. En este caso, en esa división con 5 sefirot, tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá, cada una correspondiente a cada uno de los 5 Kelim de Keter, Josma, Binah, Tiferet y Malhut. Porque la luz se divide según las propiedades de las herramientas, según ese lugar donde van a estar, lo puro que va a llegar. Porque la luz Malhut, ella es la cobertura, Isai, más gruesa, es el lugar como más rústico, desapareciendo, perdiéndose en ella la luz Ein Sof en el templo. Y la luz que él le transmite desde este, bendito sea él, es recibida solo en una pequeña proporción.
la proporción especial para la silenciosa purificación del cuerpo del ser humano, Adam en sí mismo. Y entonces ella es llamada Nefesh. Y la herramienta o la vasija siguiente, que es Tiferet, Tiferet es otro nombre con que se le da a Serampín, a ese cuerpo, que es más pura que el Kli Malkut, y la luz que transmite desde Ein Sof en el templo, desde esa luz primigenia que está ahí, es específica para la purificación de la parte vegetal, el aspecto del crecimiento, del cuerpo, Adam, de ese cuerpo, de esa persona, de Adam. Porque él trabaja mejor que la luz de Nefesh, y esto es llamado la luz de Ruach. Y el siguiente lugar, la siguiente herramienta, la siguiente vasija, que es desde Binah, que son más puras que Tiferet, la luz allí que se transmite de Ein Sof en el templo, específica para la purificación de la parte animal, el aspecto de la vida de esa persona, del cuerpo, de Adam, es llamada la luz Neyamá. La siguiente vasija, que es desde Josmá, es más pura, a su vez que las anteriores, también se transmite desde el mismo sitio, porque ese sitio está dando vida a todo lo que existe a través de ese templo, es específica para la purificación de la parte humana de la persona, del cuerpo de Adán. Y esta última es llamada la luz Hayá, que es la luz de vida, y de quien no existe referencia, texto o lección, como tú puedes ver. Solo las últimas tres luces son experimentadas o son vivenciadas por nuestra mente terrenal. Las sefirot se van a ir conociendo a medida que vamos profundizando en el trabajo de nosotros mismos. No es intención de este texto memorizar nombres ni hacer conclusiones respecto a los nombres, sino que cada cosa vaya llegando como tenga que llegar y que se vayan descubriendo a través de las prácticas. Solo en el proceso Mamad es que estas cosas se pueden comprender, nunca a través de lo que es intelectual. Toda la estructura de esta creación fue creada por el creador dentro de su mente, y la mente humana no tiene forma de poder comprender esto. Ahora sí tiene forma de poder experimentarlo en la medida que se ponga en afinidad, porque ahí va a llegar algo desde arriba que va a dar esa comprensión por afinidad de cualidades, no a través de un razonamiento humano. Entonces, esas sefirot es importante ir viendo cómo se llaman, qué luces tienen, pero solo en la práctica se va a saber de qué se está hablando y no antes. Ein Sof, en particular, que significa sin fin, está viviendo, vamos a decir así, está en esa esencia de lo que es el creador mismo, que es ese dar puro por todo lo que existe, sin restricciones, sin pedir nada a cambio, sin estar en nada que tenga que ver con algo en particular, sino que está haciéndolo en forma infinita. Significa sin fin, porque es algo infinito, algo sin restricción, y esa luz sin restricción vive dentro de todas las estructuras en el nivel más puro que existe, que está en ese templo, en ese nivel más de luz, de alma más elevada de todas las creaciones, como se dice. Dentro de los mundos siempre va a estar ese Ein Sof, y lo que cubre a nivel primero, por decirlo así, dentro de cada creación, es ese templo, esa Merkabah, esa primera visión del alma que corresponde a ese nivel de roca, como habíamos visto hoy, a ese nivel de lo que es la estructura, de lo que es el alma de ese reino material, de ese reino mineral, por decirlo de alguna manera. Malhut es la sefirá más gruesa, la más densa, la más oscura. Por tanto, Ein Sof, la luz más pura, es la más lejana a ella, pero también es, como es la que está más lejos, desde la cual se va a tener que llegar hasta allí para poder corregir. Por eso todo el trabajo en Kabbalah siempre se parte de Malhut. Está totalmente alejada de nuestra conciencia en ese estado y en ese nivel. Después hay una sigla acá, bendito sea él, está puesta solo para ayudar en la traducción.
El ser humano solo puede percibir 3 niveles de luces, los que están en los niveles de lo que es el cuerpo, en las 7 sefirotes más abajo. Como ya vimos en lo que fue el camino de las letras y en otras partes de esta enseñanza, hay 5 sefirot, las 3 más bajas. Bueno, en realidad Binah tiene una doble función, pero también está abajo. Esas 3 más bajas, que son Malhut, Seiram y Binah, tienen 3 niveles de luces que pueden llegar a experimentarse, que son Nefesh, Ruach y Neshama. Los 2 niveles más altos no pasan por la cabeza del ser humano, es imposible llegar a comprenderlas. Si llegan y se experimentan como consecuencia del trabajo, uno se experimenta que tiene más vida, uno se experimenta que tiene más unidad con el resto de lo que lo rodea. Esas son características de estas luces superiores, pero uno no las llega a comprender. Uno no sabe cómo funciona el proceso de la vida del ser humano, ni tampoco tiene idea de por qué el creador hace lo que hace para que esa unidad del conjunto exista. De hecho, generalmente se critican muchas cosas que uno ve como malas porque no se tiene ese concepto de cómo funciona esta luz de Yeshua. Están más allá entonces de nuestra comprensión y de nuestra experiencia. Y es mencionado que dentro del Parsuf de Nefesh adquiere el ser humano, Adán, mediante la virtud del trabajo, por el poder de ocuparse en la Torá y las Mitzvot. O sea, en ese trabajo, en uno mismo, a través de la enseñanza, en lo que está atrás de eso, ¿no? No en la Torá literal ni en las Mitzvot literales, sino en lo que implican ambas cosas, atrás respecto a la coherencia en uno, con lo que eso implica, ya no intencionalmente de las vestiduras de Bushot nombradas, el punto de la luz de Ruach, Neshama, Nekudá, Maor HaRuach. Dentro de ese Parsuf de Nefesh se empieza a ver un punto de la luz siguiente. La luz de Ruach es la luz de Seiram. Y se vuelve más fuerte en el hombre, Adán, participando, trabajando en la Torá y las Mitzvot, intencionalmente deseada, purificando la parte de crecimiento vegetal del aspecto del deseo de recibir para él, para sí mismo. Hay que purificar ese aspecto del deseo de recibir, hay que purificar. En ese trabajo es que se llega a esa afinidad, porque la cualidad del creador es justamente la contraria. Está en ese Ein Sof, que es en ese dar puro por toda la creación. Y en esta medida, él camina y va hacia Binah. En el punto de Ruach, está en ese nexo, desde Malhut, y va a llegar hacia Binah. Por medio de las 248 misbot, hechas en forma intencional, en forma de intentar dar, extendiendo el punto en los 248 órganos espirituales. Y por la existencia de 365 misbot, el punto se expande en 365 tendones. Y cuando tú hayas completado las 613, que implica toda esa unidad entre lo que es el cuerpo y Seirampi, o sea, todo lo que es el cuerpo, Seirampi y Malhut, que son todos los órganos, ella, Malhut, sube y se viste con la Sefirot de Tiferet Seirampi, que en su mundo de Asia espiritual, o la Amhasia a Roahnu, pasándolo, transfiriéndole a él desde Ein Sof en el templo. La luz que es más importante, que es llamada la luz de Ruach. Estamos hablando de todo ese vínculo que hay en ese primer paso entre Malhut y Seirampi, el cual es el objetivo de suave pureza en el vegetal, que es el aspecto del crecimiento en el cuerpo de Adán. Primero tenemos una identificación de nuestro ego, una identificación de lo que es esa carencia a trabajarnos, y luego ese aspecto de esa carencia a trabajarnos tiene que crecer en todo lo que hagamos, tiene que haber coherencia en todo nuestro comportamiento. No es solo trabajarlo en un aspecto, sino llevarlo a todos los niveles de nuestra vida, y eso es el aspecto siguiente a la identificación que está en Malhut, es el aspecto que acá hablamos como vegetal, aspecto de crecimiento que está en Seirapim.
Y todos los inanimados detalles están creciendo y viviendo en el mundo de Asia, que referencian y ayudan a establecer el piso de la gloria, en el Parsuf Ruach de Adán, que toman sus luces en la Sefirot de Tiferet en toda la perfección, sobre el camino, como fue descrito anteriormente, en la luz de Nefesh. En Tiferet es donde se va a establecer el vínculo entre abajo y arriba, está en la mitad de Seirampín, todo parte de la luz de Nefesh, todo parte de ese deseo de recibir, pero desde allí tiene que vincularse con lo superior y tiene que crecer. Pon atención allí, dice ahí, por la kavaná en él, solo en esa intención, en esa kavaná correcta, es que va a existir el aspecto del crecimiento, en ese vegetal aspecto de crecimiento de santidad. Tiene que crecer en esa santidad en afinidad de cualidades. Y también es iluminación en los valores del crecimiento físico, corpóreo, material, como has visto anteriormente. Quien ya tiene cambios de movimiento, que son evidentes en cada detalle en sí mismo, ya no es algo puntual, sino que se está moviendo en otros aspectos para poder expandir eso, para poder ser coherente en otros aspectos respecto a eso. La luz espiritual de Ruach, el vegetal, es creciente, tiene mucho poder, fuerza, iluminando de esa manera especial y extraordinaria cada uno de los 613 órganos que hay en el Parsuf de Ruach. En el Parsuf es la luz de Ruach. Cada uno de ellos muestra fuerza, poder, energía, esta acción extraordinaria para el mismo órgano. Incluso con la salida del Parsuf de Ruach, un punto de escalón superior emergió de él, un punto de la luz del alma, le llama, que ella se viste en la parte interior. Siempre lo interior es lo superior, siempre está interno, como latiendo adentro, y cuando logramos hacer todo ese crecimiento en el cuerpo, toda esa coherencia ha llegado a completarse en todo ese cuerpo, ya se accede como a un punto, a la parte más baja, a lo que se llama el Malkut, el siguiente Parsuf, el de Binah, donde está esa luz de Neyama. Comentarios, toda esa construcción de la estructura espiritual depende de la intención, eso está mencionado en el párrafo, siempre es importante estar prestando atención a ese trabajo práctico, porque solo a través de allí va a llegar cierta respuesta, y en esa respuesta llega la comprensión, y solo de esa manera. Luego hay una sigla que dice, es una letra IN con una letra YIN, que es un ojo allí, sería la traducción literal, pero es como para que prestemos atención a lo que ahí dice, es como un llamado a atención, pon tu ojo ahí. Siempre el interior es lo que está en la esencia, siempre lo exterior es lo más denso, es lo que viste. Cuando se habla de vestiduras o de bush, siempre vamos a estar viendo que lo que está por fuera es más cercano a nuestro mundo, que lo que está por dentro es más cercano al creador. En cada creación siempre se comporta de esa manera. Y por el trabajo en los secretos de la Torá y el gusto o el sabor de las misbot, se purifica la parte viva, animal, hay, de este deseo de recibir, razón de caber en él. Y en esta medida es que se avanza a Binah, en ese punto del alma Neyamá, siguiendo todo el camino, primero arrancó Malkut, ahora ya está en Binah, pasó por Seirampín en el párrafo anterior, ahora estamos hablando de cómo va avanzando en ese punto de ese lugar donde está la Neyamá. Vestido en él en 248 aires, porque ahí ya hay Hasadín, y 365 tendones. Y cuando termines todo en Binah, es hecho todo el Parsuf, y vamos a avanzar al siguiente. Luego sube, se eleva y se viste en la Sefirot de Binah, en ese mundo de acción espiritual, que este cli, herramienta vasija de esta pureza, claridad, es la más infinitamente valiosa de los primeros kelim, de Tiferet y Malkut, de Seirampín y Malkut, que ahora le dan él desde la gran luz de Ein Sof, porque siempre es dado desde lo interior, pero ahora ya tiene como cierta conciencia o cierta poder de manifestar en sí mismo, por la coherencia que llegó hasta este punto, a esta luz de Neyamá, que tiene que ver ya con un aspecto de dar puro y de dar por dar.
La luz de Neyamá es un dar real hacia afuera, y eso solo se logra por esa afinidad previa, nunca en otro caso. Nadie puede dar a otra persona algo que no tenga. Nadie puede dar a otra persona la capacidad para que la otra persona crezca si esa persona no la tiene. Y solo a través de dar algo independiente es que eso puede llegar a ser algo puro. Entonces, siempre el trabajo es conocernos nosotros mismos en las carencias que tenemos, luego corregir. Bueno, arranco de nuevo con este párrafo 48, que habíamos quedado más o menos por acá. Dice: y por el trabajo en los secretos, en la Torá, y en el gusto, el sabor de las mitzvot. O sea, si bien menciona la Torá y las mitzvot, estamos hablando de lo que está atrás de ello, no es la Torá literal, sino lo que implica atrás. Las mitzvot no son las mitzvot con manos y pies, como dice Pornas, sino lo que implican ellas atrás. Se purifica, en este caso ya estamos avanzando en ese trabajo, dice, se purifica la parte viva, animal, el tercer nivel, high, de ese deseo de recibir, se llega ya desde el recibir hasta ahí, hasta esa parte ya de ese nivel animal. Dice, en esta medida se avanza hacia Binah desde ese punto de la Neyama. Vestido en él, en 248 de esos órganos, que acá lo llama aires, y 365 tendones. Y cuando termines todo Binah, hecho todo el Parsuf, luego sube, se eleva y se viste en la Sefirot de Binah, en el mundo de la acción espiritual. Que este Kli, herramienta, vasija de esta pureza, claridad, es la más infinitamente valiosa de los primeros Kelim de Tiferet y Malhut, o sea, de Serampín y de Malhut, y ahora de él, o sea, desde la luz que está en lo interior de todo, que es Ein Sof, y que a través de ese templo, de esa casa de santidad, se va a empezar a manifestar esta luz que es la de Neyama. Cada individuo particular, privado, que tiene entonces inanimado, silencioso, vegetal, crecimiento, animal, vida, que hay en el mundo, hace, realiza, atributos desde el piso de Binah son descubiertos, usados, y colaboran, asisten, ayudan para el Parsuf Neyamá de Adam, para recibir sus luces en completitud en la Sefirot de Binah. Y en los elementos vistos de la luz de Nefesh, mira bien allí. Y esto es llamado ahí en el aspecto vida animal de santidad. Existencia que apunta, se dirige en contraposición a la pureza de la parte viva del cuerpo humano de Adán. Y la naturaleza en su iluminación, como veremos en esa especie, en la tercera parte, la parte de vida o animal, física, corpórea, está más arriba explicado en el párrafo 37, se le da un sentimiento privado a cada uno de los 613 órganos del Parsuf, estar vivo, sentirse libre en ese movimiento ya de poder estar efectuando esa luz, sentirse libre en cada uno de ellos sin ninguna dependencia del Parsuf, hasta que tengamos una mirada. 613 órganos, siempre se habla de esos 613, que es la completitud de todo el Parsuf, donde están los 613 Parsufim extraordinarios, especiales en las luces de sus especies, cada una de acuerdo a su propio camino. Y la elevación de esta luz hasta la luz de Ruach en su espiritualidad. Esto es acerca de Nefesh de las especies animales, Hay, a través de las inanimadas, y vegetales en crecimiento físicamente, desde lo físico. Y un punto sale de la luz de la vida, de santidad, y ya va hacia el siguiente nivel, que estamos hablando de la Sefirah Josma, que sale desde ese Parsuf de Neyamá. Estamos viendo todo el recorrido, como quien dice, desde Nefesh hasta Ruach, ahora en Neyamá, y vamos a pasar ahora al siguiente nivel, que es Josma. Dice, debido al estudio en la Torá y al sabor que dejan las mitzvot, es que todo esto es posible. Acá hay una palabra que fue traducida como órganos, pero también como aires. Aires, estamos hablando de esa luz ya de Hasadim, esa luz de Ruach, ese viento,
esa luz ya que es para cubrir a la Josma, pero que puede dar y puede ayudar en esa elevación. La palabra aire también refiere a un tipo de composición musical, está puesto acá, también es como si fueran músicas del alma, es una metáfora nomás, porque también refiere a una composición musical en lo que es la traducción de esa palabra. 248 manifestaciones de estos aires, por decirlo así, y los 365 siempre son tendones o articulaciones. Podemos verlo como si fueran órganos y las cosas que conectan a los órganos, pero en esas cantidades, y porque hay como lugares que son donde se manifiesta y lugares que unen esos lugares que se manifiestan, y esos son los 248 y los 365. Después una sigla acá de Tiferet, Malkut, una Tav, con una Bar y una Mem, otra sigla, Aldabar, Gamken, algunas siglas para irlas conociendo. Dice, los elementos vistos en la luz de Nefesh son esos 613, siempre estamos viendo acá, está empezando a mostrar esta forma de completitud de las 613 mitzvot, de cómo se completa todo al hacer esto. Es una forma de verlo, otra forma de verlo son como las 10 sefirot, o las 5 sefirot, o que todo es uno. Son todas formas de ver la completitud, en este caso está viéndolo a través de las 613 mitzvot, y que esa parte se dividen en 248 más 365. Hay que mirar bien allí, luego vamos a profundizar un poquito más en este concepto. Hace una comparación entre lo que es la parte animal, o de vida, de santidad, y lo que es el cuerpo físico de Adán. El aspecto en Adán era el ser sin empatía, solo se podía hacer cargo de sí mismo y no de los demás, en cuanto a esa característica de lo que es ese ser humano que todavía está en esa característica de aspecto animal, en lo que son las manifestaciones de cuando uno ya se logra elevar en todos los aspectos, no había llegado todavía a lo más alto, y por eso también había cometido cierto pecado que después lo llevó más hacia abajo. Hasta que estamos capacitados para ver, hasta que llegamos a tener comprensión o vayamos corrigiendo cada uno de los aspectos. Acá ya termina, ¿no? Y habiendo ya adquirido esta gran luz en sí mismo, es que es llamada la luz de Neyamá, la cual son esos 613 órganos o chispas divinas. Bueno, y acá hay un pequeño, unos dibujos, o sea, para fijar un poco las ideas al respecto. Todos los dibujos que hagamos tienen que ver con fijar ideas respecto a cosas, no son dibujos que haya que memorizarlos, ni nada que se le parezca. Son solo para tratar de fijar ideas de lo que hay atrás, y no tienen otra intención, entonces tengan en cuenta siempre eso. Yo voy a hacer algunos esquemas, algunos dibujos en estos textos, para fijar esas ideas, pero no tienen que atarse a ellos para nada, sino que, al contrario, tienen que estar lo más... después de que captan la idea, olvidarse del dibujo, por decirlo de alguna manera. Lo primero dice, aspectos en el mundo de Asiá, de Malhut, el punto en el corazón, la semilla. Dice, en este mundo, en todos estos aspectos, podemos pensarlos como puntos, como esos lugares. Hoy hablábamos recién de lo que son esos lugares a identificar ese ego, esos puntos que pueden ser miedos, que pueden ser ansiedades, no sé, que pueden ser diferentes cosas a identificar para comenzar ese trabajo. Es el inicio de cada etapa, esa semilla, es visto también como una semilla, esa nupá o esa nekudá, porque esa nupá también en hebreo, la palabra nekudá, que es el punto, también está con una referencia al mismo lugar. Todo ese potencial está allí, porque está todo escondido ahí adentro. Es una semilla que luego va a crecer, luego se va a expandir, luego va a generar una unidad con el todo. Tiene todo en potencia, pero está como muy restringido, está como recién naciendo, por decirlo así, y lo primero que hay que hacer es
identificado y después empezar a regarlo para que eso vaya hacia la luz y no vaya hacia otro lado y no se cierre cada vez más, por decirlo de alguna manera. Todavía no se ha desarrollado, ese nivel de semilla también está con esa característica de que tienen la capacidad para crecer. Es la Torá como una historia, si lo vemos como es la enseñanza en sí, la Torá en lo que son los niveles de enseñanza de la Torá. El primero es tomarlo como una historia, después tenemos la Mishnah, que ya tenemos cosas alegóricas, después tenemos el Talmud, y por último tenemos la Kabbalah, con esos diferentes niveles de estudio. Y lo que es el primer nivel, que es el nivel más religioso, por decirlo de alguna manera, es una semilla para tener todo, porque tiene todo ahí adentro, pero uno tiene que profundizar en eso para llegar a lo que está atrás y que eso crezca. No quedarse con eso cerrado, porque eso cerrado no tiene mucha vida por sí mismo, por decirlo así. Entonces está puesto que es la Torah como una historia, o las mismas botellas con manos y pies, de forma más religiosa. Cada etapa lo podemos ver como esos 603 elementos espirituales, o chispas de luz, que están divididos en 248 órganos, podemos pensarlo como esos puntos, o esos lugares en donde hay que identificar lugares que tienen que expandirse, que tienen esa capacidad de dar, y 365 tendones que unen esos lugares. Es como relaciones que hay, es también como vemos en el árbol, en otra visión que hay, que tenemos las 22 letras uniendo las 10 sefirot, para tener esos 32 senderos que existen. También en lo que son los órganos y las entrañas o los tendones, son relacionados a las mitzvot, las que son positivas y las que son negativas, las que implican dar y las que implican dejar de hacer el mal, dejar de restringir lo negativo. Ese entramado es como un piso que construye todo lo que existe, porque tenemos lugares donde se manifiesta esa luz. Bueno, sí. Estaba mostrando acá que este entramado puede verse como un piso. Nosotros hablamos siempre que hay que construir un masaje, hay que construir una vasija, hay que construir como una malla en nosotros mismos para que esa luz pueda ir rebotando, y bueno, y esa estructura y ese entramado de esa vasija está compuesto por estas mitzvot y por estas uniones y por estos lugares que podemos verlo de esa manera. Siempre estamos tratando de transmitir ideas, no de quedarnos con dibujos textuales, sino con las ideas que están atrás. Eso es importante y por eso lo sigo repitiendo. Bueno, a nivel de lo que vimos como pasos que hay en ese camino, vimos un nivel inanimado, silencioso, asociado a lo que es la luna Nefesh, de Malhut, luego un nivel que va creciendo, de Ruach, va asociándose a lo que es ese cuerpo, va en esa coherencia, luego un nivel ya de Binah, de Neyamá, y por último el nivel que a lo que puede llegar el nivel humano. Hay que ver también que hay dos caminos, uno de arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arriba. El ser humano parte de lo más bajo y lo más alto es ese nivel del alma inanimada, pero a nivel de lo que va a llegar a ser, va a partir de su propio deseo de recibirlo, va a ir creciendo, va a llegar a ese dar por dar, y a lo último va a llegar cuando pueda hacer todo el trayecto, a ser un ser humano real, este ser humano parlante que está acá puesto ya manifestando esa hayá o esa vida, o esa josmá, es un ser humano que ha completado en sí mismo esos 4 pasos y ha llegado a lo que es el mundo del absoluto, el mundo de la corrección. Completamos entonces, acá pusimos en estas flechitas cómo se pasa de un lugar al otro, completar los 600 pasos, no, los 613 pasos de lo inanimado hacia lo siguiente, vamos avanzando, y vamos siempre
estando como desde lo interior hacia la siguiente fase. Hay otro ejemplo, otro dibujo que tiene que ver con eso, o sea, ver a esa nukba como esa semilla, ese primer, a nivel de lo que es la enseñanza, una enseñanza más literal, más religiosa, más con manos y pies. Ya luego hay una Mishlá alegórica que